Muy buen día nuevamente a todos ustedes. En nuestra anterior clase nosotros hemos recordado que los efectos de las obligaciones pueden estudiarse tanto desde su cumplimiento como desde su incumplimiento. Así al menos se ha realizado por parte de los estudiosos del Código Civil Italiano de 1942. Hasta el momento nosotros hemos visto el cumplimiento de la obligación, hemos visto el pago y hemos visto las diversas formas por las cuales puede realizarse el mismo. Sin embargo, este es el efecto normal, ¿no? El efecto normal de las obligaciones es que las mismas se lleguen a cumplir. El efecto anormal, como habíamos manifestado, es el cumplimiento de las mismas. Y el incumplimiento va a ser la disconformidad entre la conducta que efectivamente realiza el deudor y la obligación misma. La obligación en este caso es diferente a la conducta que desempeña el deudor, por lo cual estaremos ante un incumplimiento. Hemos realizado la distinción entre un incumplimiento absoluto y un incumplimiento relativo. Y el incumplimiento absoluto va a constituir una conducta totalmente diferente, una conducta contraria a lo que se ha obligado el deudor. Por otro lado, el incumplimiento relativo va a referirse a un cumplimiento, pero defectuoso. Y el incumplimiento defectuoso sencillamente es un incumplimiento, como habíamos manifestado en nuestra anterior clase. De esta manera, al final de nuestra clase, nosotros habíamos visto que el incumplimiento confiere al acreedor ciertas acciones. Cuando nosotros estudiábamos la estructura de la obligación, veíamos que el acreedor y el deudor tienen situaciones jurídicas diferentes. El acreedor tiene una facultad de recibir la prestación y una facultad de exigir la prestación. Por otro lado, el deudor tiene un débito por el cual se siente obligado, presionado, constreñido a cumplir la obligación y tiene también una responsabilidad en caso que pueda generarse ciertos daños a la parte acreedora. Habiendo realizado una pequeña retroalimentación de esta estructura, nosotros tenemos que entender que la facultad de exigir que tiene el deudor la va a materializar mediante la acción. Y en nuestra anterior clase, al menos en la parte final, yo trataba de explicarles qué era la acción, ¿no? Nosotros, de manera gráfica, explicábamos que para el derecho romano, los mismos derechos, es decir, el derecho de propiedad, el derecho al usufructo, los mismos derechos implicaban además dentro de sí aquella facultad para acudir a los órganos jurisdiccionales, lo que hoy día se llama tales, es decir, de acudir a un juez, ¿no? De acudir a un juez. Era lo mismo. Sin embargo, de a poco, la ciencia del derecho procesal va distinguiendo y va realizando la distinción, como hemos dicho, de la acción. La acción sería un derecho diferente, un derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales en caso de creer que un derecho ha sido vulnerado. Entonces, uno acude ante los tribunales con una pretensión que puede ser válida o que puede no serlo, pero es un derecho diferente al derecho de propiedad, ¿no? Nosotros hemos visto que existe, por ejemplo, acción reivindicatoria, acción negatoria en derechos reales, la acción de petición de herencia, la acción de deslinde y amojonamiento, y así hemos podido ver que hay un mecanismo jurídico procesal que nos permite acudir ante los órganos jurisdiccionales. Y cuando el deudor no paga y la obligación es exigible, se incurre en mora, ¿no? Nosotros vamos a analizar un poco más el tema de la mora y de manera más detallada. Se incurre en mora y esto genera derechos al acreedor para acudir a los órganos jurisdiccionales y que por medios coactivos
se pueda pedir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Por medios coactivos, mediante el uso de la fuerza inclusive. Pero ¿qué es la acción? La acción que le confiere la norma jurídica al acreedor que ha visto incumplida su acreencia, incumplido su crédito, según Capitán, es un remedio jurídico por el cual una persona privada o el Ministerio Público piden a un tribunal que se aplique la ley en un caso concreto, ¿no? En una cosa demandada. Adolfo Alvarado Belloso, ya un autor más actual y un procesalista neto, nos va a decir que es el legítimo derecho que respalda la pretensión del actor. El actor tiene entonces ciertos intereses privados y la acción lo respalda para poder acudir ante los órganos jurisdiccionales. Y esta sería la respuesta de un civilista. Mientras que un procesalista, nos dice Adolfo Alvarado Belloso, nos va a decir que es un medio legal de pedir judicialmente lo que se nos debe, lo que es nuestro. Entonces, se confirma acá que los mecanismos procesales y la acción concretamente es un derecho aparte, es un derecho diferente a cada uno de los derechos materiales que la misma norma jurídica establece y genera, es diferente entonces a cada uno de los derechos subjetivos, ¿no? Al derecho de propiedad, derecho al usufructo, derecho de servidumbre que tengamos, derecho a alguna hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? O algún crédito, lo que hemos estado estudiando, ¿no? El crédito va a ser diferente a aquella facultad que tenga el acreedor para acudir a los órganos jurisdiccionales. En caso de ver incumplido el crédito, es recién en ese momento en el cual el acreedor pueda llegar ante los mismos, ¿no? Es decir, ante un juez. Y el acreedor va a poder acudir en cualquier tipo de incumplimiento, ¿no? Reitero, cuando estamos nosotros ante un incumplimiento defectuoso o relativo, nosotros, bueno, podemos ver que el acreedor en estos casos también va a acudir ante el órgano jurisdiccional. Obviamente esto es potestativo. El acreedor también podrá sencillamente no exigir ese derecho y esto podrá conllevar a una prescripción. Pero eso ya lo veremos cuando analicemos la extinción de las obligaciones, ¿no? Nuestro código entonces en su artículo 1465, nuestro código civil nos establece que el acreedor puede acudir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzada de la obligación por el deudor, ya sea mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por el equivalente con el embargo y venta forzosa de los bienes. Nuestro libro base nos habla de diferentes tipos de procesos. Yo quiero que entiendan esto antes de entrar a los mecanismos procesales que están relacionados. En derecho procesal hay tres conceptos fundamentales, chicos. Uno es el concepto de acción, otro es el concepto de proceso y otro es el concepto de jurisdicción. Entonces, el libro no nos aclara esto, a qué se refiere cuando habla de ciertos tipos de procesos, por lo cual, previamente a ingresar al avance de la mora y a la ejecución forzada como tal, nosotros tenemos que realizar aclaraciones bueno, mínimamente darles una noción de qué significa cada tipo de proceso y cuándo procede cada tipo de proceso. En nuestro Código Procesal Civil establece diferentes tipos de procesos y se mencionan en el libro, por lo cual yo me he tomado el tiempo de poder dar un concepto básico, de buscar conceptos básicos y de transmitírselos a ustedes. A ver, en primer lugar, la acción, como habíamos dicho, es el derecho que tienen las personas para acudir ante los tribunales en caso de creer que un derecho suyo hubiese sido vulnerado o en caso de querer que una situación jurídica determinada se les reconozca. Pero para que un órgano jurisdiccional tenga o pueda decidir o tenga competencia o pueda
pueda abarcar y conocer estos casos que se ponen, a, que, cuyo, cuyo conocimiento llega a ellos. Entonces, bueno, tiene que existir un concepto sumamente importante que es la jurisdicción, ¿no? Probablemente esto ustedes lo hayan visto en la materia de derecho procesal penal, que creo que ya han llevado. La jurisdicción es el poder que otorga el Estado a los jueces para administrar justicia. Ustedes en derecho constitucional han visto que, que el Estado tiene un poder inmenso, ¿no? Y el Estado es poderoso. Y al final este poder se divide en diferentes órganos. El órgano ejecutivo, legislativo, judicial y en nuestra Constitución el órgano electoral. El órgano judicial va a tener este poder, que es la jurisdicción, ¿no? Mediante la jurisdicción, gracias a este poder que es la jurisdicción, va a poder decidir controversias, va a poder decidir sobre ciertos casos que lleguen a su conocimiento. Y las personas, los ciudadanos, podemos llegar ante ese poder mediante la acción. Y la acción es un derecho que va a poner en marcha el proceso. Es una forma de instar al proceso que van a estudiar con mayor detalle en procesal civil. Entonces, la acción implica movimiento también, ¿no? Algún estudiante alguna vez me lo dijo, y efectivamente va a poner en marcha el proceso. ¿Y qué es el proceso, estimados estudiantes? Es lo que ustedes conocen como juicio, ¿no? Lo que ustedes conocen, al menos lo que ustedes pretenden llegar a hacer en algún momento cuando sean abogados, ¿no? Defender intereses ante un juez, etc. Y el proceso es un conjunto de pasos concatenados relacionados unos con otros, que van a tener por finalidad inmediata, es decir, van a buscar rápidamente, o bueno, en un primer momento, la sentencia. Y mediante la sentencia, es decir, de manera inmediata, van a buscar el reconocimiento de una situación jurídica, el resguardo de un determinado derecho. Pero el proceso, este conjunto de pasos concatenados que buscan la sentencia, inmediatamente buscan la tutela de derechos, va a ser de diferentes tipos. Cuando ustedes ven el área penal, ustedes saben, ¿no?, que hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. Entonces, cada uno se resuelve por ciertas autoridades diferentes, ¿no? Entonces, eso ya no es tema de mi incumbencia porque estamos en la materia de civil. Pero en materia procesal civil, que está relacionada obviamente con cualquiera de las ramas del derecho civil, tenemos diferentes tipos de procesos que vamos a ir desarrollando uno a uno. De hecho, ya hemos analizado algunos, como el proceso voluntario y el proceso concursal, pero vamos a aclarar un poco más este panorama. En el proceso civil, en nuestro Código Procesal Civil, distinguimos los procesos preliminares en primer lugar. Los procesos preliminares van a ser aquellos que se realicen antes de un proceso principal, ¿no? Y dentro de los procesos preliminares nosotros encontramos la conciliación previa, que es un mecanismo que va a buscar aquella cultura de paz prevista por nuestra Constitución Política del Estado. Es un paso obligatorio inclusive para acudir a un juicio, la conciliación, para acudir a un proceso ordinario al menos. Para poder acudir a un proceso ordinario, entonces, según nuestro Código Procesal Civil, se requiere necesariamente la conciliación. La conciliación va a ser un mecanismo por el cual las partes toman protagonismo y las partes por sí mismas, mediante la ayuda de una persona llamada conciliador, van a buscar solucionar sus controversias, ¿no? La conciliación no es un arbitraje, es decir, no es que el conciliador decide la solución a las controversias. El conciliador simplemente va a guiarlas a solucionar su problema, digámoslo así, ¿no? Entonces viene Wara, por ejemplo, imaginemos que tiene una deuda que le debe Nicole Bustillos. Y Nicole Bustillos viene y dice, ya me tenía que pagar hace 2 semanas. Entonces yo les digo, yo les doy alternativas como conciliador para que ellas puedan arreglar su controversia. Esa es la finalidad del conciliador. El conciliador nunca puede decidir.
Tenemos además dentro de estos procesos preliminares las diligencias preparatorias o también llamadas diligencias preliminares. Mediante las diligencias preparatorias, mediante las diligencias preliminares, lo que se va a buscar es preparar preparar el panorama, preparar las circunstancias óptimas para iniciar un futuro juicio, ¿ya? Muchas veces, para que tenga validez un futuro proceso, es necesario el reconocimiento de firmas y rúbricas. Es decir, que un documento adquiera fecha cierta, ¿no? Un documento no puede hacerse exigible si no tiene fecha cierta mínimamente. Entonces, se hará el reconocimiento de firmas. Tenemos además la producción anticipada de prueba. ¿Qué pasa si un testigo, por ejemplo, va a salir del país o un testigo tiene problemas de salud que puedan hacer que durante el proceso él mismo pierda la vida? Entonces, se puede preparar la declaración testifical del mismo para que ésta tenga validez posteriormente en el juicio, ¿no? Tenemos además el nombramiento de un tutor. ¿Qué pasa si yo quiero demandar a mi acreedor que se ha vuelto, digo, a mi deudor que se ha vuelto incapaz y el mismo no tiene tutor? Entonces yo puedo acudir ante el juez para evitar vicios dentro del proceso principal. Para evitar vicios dentro del proceso principal, voy a pedir previamente, mediante una diligencia preparatoria, que se le designe un tutor, ¿no? Que se le asigne un tutor. Exhibición de documentos de propiedad también puede suceder, o exhibición, también declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones juradas respecto a ciertos hechos de la vida del demandado. Eso ya lo van a analizar mejor en la materia de derecho procesal civil. Basta por ahora que ustedes comprendan que mediante una diligencia preparatoria o diligencia preliminar se prepara las circunstancias idóneas para el proceso principal, ¿no? Esa es la finalidad, que el proceso principal no se lo haga de manera improvisada. Muchas veces se va a requerir prueba, muchas veces se va a requerir ciertos datos sobre la parte demandada para poder citarla. Se puede pedir, por ejemplo, en diligencia preparatoria, que se oficie, por ejemplo, a CEDESI, a CEGIP, para conocer el domicilio y poder notificar a la parte demandada. Entonces, las diligencias preparatorias son una forma mediante la cual se puede materializar el proceso preliminar. Tenemos además dentro de los procesos, o bueno, los procesos establecidos por nuestro Código Procesal Civil, a los procesos cautelares. Esto también ustedes lo han debido analizar en Derecho Procesal Penal, pero hay una teoría general de las medidas cautelares, ¿no? Es decir, se busca, al menos por los procesalistas, abarcar todos los procesos cautelares. Espérenme un momento. Lo que van a buscar los procesos cautelares es que en el proceso principal se pueda lograr una sentencia eficaz, ¿no? Es decir, se pueda llegar a cumplir la sentencia. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Buscan cautelar, tener precaución para que la sentencia pueda tener eficacia en su momento. Ustedes saben, por ejemplo, que en materia penal hay el riesgo de fuga y de obstaculización, ¿no? Eso han debido llevar en procesal penal. Lo que busca es que también en un futuro esta persona, si llega a ser condenada, bueno, pues cumpla su condena, ¿no? Es decir, resguardar, hacer que la sentencia sea eficaz. De manera similar, en materia civil, existen diferentes medidas cautelares, ¿no? En materia penal, perdón, lo que busca lo más importante además es que la persona se someta al proceso, ¿no? La persona que está siendo procesada. Pero en materia civil tenemos algunas medidas, dentro de las cuales se encontrará, por ejemplo, la anotación preventiva. La anotación preventiva es una medida cautelar de carácter informativo, es decir, lo que va a suceder es que el juez va a disponer que en el registro de derechos reales se proceda a la anotación de un determinado proceso, ¿no? Es decir, todos aquellos que vean y revisen el registro van a poder ver que el bien se encuentra en proceso o mínimamente
que tal vez alguien con posterioridad pueda atribuirse ciertos derechos sobre el bien para poder ejecutarlo y posteriormente cobrarse la creencia, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, la anotación preventiva, ojo, algo importante, no tiene como finalidad paralizar el tráfico jurídico al bien, es decir, no busca que una persona no pueda vender. Lo único que busca es informar que sobre el bien sobre el cual se realiza la anotación preventiva, existe un conflicto, existe un problema. Eso es lo único que busca la anotación preventiva, y quien compre ese bien, eso es lo que nos dice la teoría al menos, va a ser un comprador de mala fe, porque en realidad, como ya esto se ha publicado en el registro público, la persona que compre ese bien va a tener conocimiento que el mismo se encontraba en conflicto. Tenemos además la figura del embargo preventivo. El embargo lo que va a buscar es precautelar la pretensión y va a paralizar efectivamente al bien del tráfico económico como tal. Se va a prohibir que el mismo pueda ser dispuesto por su propietario. Cuando acontece el embargo, lo que el juez dispone es que se designe un depositario y, bueno, además el bien estará paralizado hasta que el juez sea quien llame a la subasta, ¿no? Mediante las peticiones que realice el acreedor, por ejemplo. Tenemos además la intervención judicial. Esto se da en sociedades cuyos socios requieren declarar la quiebra. Se interviene la sociedad para establecer que sea real la quiebra. A ver, vamos a aclarar esto. La intervención judicial es una medida preparatoria por la cual se nombra un interventor, es decir, una persona que realice la administración de ciertas entidades. Muchas veces se demandan por, qué sé yo, ciertas rendiciones de cuentas entre socios de una sociedad comercial, pero también puede ser una sociedad civil, y bueno, como uno de ellos probablemente pueda llegar a deber dinero a la sociedad, entonces lo que se pide al juez es que los socios ya no sean quienes administren, sino sea un interventor, ¿no? Alguien que pueda ser neutral, digámoslo así. Prohibición de innovar y contratar. Muchas veces las personas, y estas medidas, si se dan cuenta, van a resguardar también créditos, ¿no? La prohibición de innovar va a implicar que la disposición del juez de prohibir a una de las partes realizar contratos con relación al bien demandado, ¿no? No se puede alquilar, no se puede dar en garantía, mucho menos, obviamente, comprar o vender, ¿no? Entonces, para evitar que el bien sea afectado económicamente, el juez puede disponer, no, tú no vas a hipotecar este bien, tú no vas a dar en anticresis este bien, no, tú no vas a alquilarlo. ¿Por qué? Porque esto puede generar mayor conflicto posteriormente, ¿no? Y estas medidas, como les iba diciendo, nos van a permitir resguardar el cobro de créditos, ¿no? El acreedor que quiera en un futuro una sentencia que establezca, el pago de los dineros que se le deben, o el cumplimiento de una obligación de dar, que nosotros ya habíamos visto que también forma parte de las obligaciones, puede solicitar estas medidas al juez durante el proceso o antes del proceso. Y el proceso principal usualmente es un proceso de conocimiento, ¿no? Tenemos además procesos de conocimiento. El proceso de conocimiento va a implicar que el juez tenga que conocer toda la controversia, ¿ya? Y dentro de los procesos de conocimiento nosotros encontramos a los procesos ordinarios, procesos extraordinarios y también el proceso monitorio. El proceso ordinario va a ser aquel que tiene los procedimientos más largos. Las partes tienen oportunidades de amplio debate jurídico, tienen todos los medios probatorios, pueden probar por todas las formas posibles y procede en todos los casos en los que no exista un procedimiento especial. Cuando existe un procedimiento especial, estimados estudiantes, el proceso ordinario no procede, ¿ya?
Entonces, el proceso ordinario va a proceder en casos de nulidad de documentos, en casos de nulidad de testamento, en acción reivindicatoria, acción negatoria, acción confesoria, en acción pauliana, que vamos a revisar nosotros, en la acción oblicua, y así en varias otras acciones van a haber materializado el proceso ordinario, ¿no? Pero solo aquellas que no tengan un procedimiento especial. Hay algunas que sí tienen un procedimiento especial, ¿no? Por ejemplo, el proceso extraordinario es un proceso más corto, más simple, más acelerado y solo procede en los casos siguientes, en los interdictos de retener la posesión, interdicto de recobrar la posesión, interdicto de obra nueva perjudicial e interdicto de daño temido. Además, además procede en procesos de desalojo de vivienda, ¿ya? Cuando estamos ante el desalojo de vivienda, ustedes saben que lo que estaríamos haciendo es el cumplimiento de una prestación de dar, ¿no? Es decir, cuando alguien ha incumplido el contrato, tendrá entonces que restituir el bien que se le ha dado para que viva. Y el proceso extraordinario solo procede en esos 5 casos, ¿no? Solo proceden los interdictos, en el caso de los interdictos, y en el caso del desalojo de vivienda. No procede en ningún otro caso. Tenemos además los procesos monitorios. Cuando nosotros estamos ante un proceso monitorio, podemos evidenciar que la parte demandante ya tiene un título válido, un título del cual el juez no podría dudar y puede disponer una sentencia inmediata. En el proceso monitorio, usualmente lo que sucede es que se presenta la demanda y el juez inmediatamente emite una sentencia, ¿no? Porque existe un título reconocido por la ley para poder generar estos efectos, estos efectos propios del proceso monitorio, ¿no? Esto se da en el proceso ejecutivo, en ciertas prestaciones de dar, se da también en el desalojo bajo el régimen de libre contratación, es decir, en el desalojo, pero que no sea de viviendas, sino en desalojo de tiendas, etcétera. Es mucho más rápido entonces este proceso, ¿no? Se emite una sentencia y se le da un plazo, se emite una sentencia inicial y se le da un plazo a la parte demandada para que pueda plantear las excepciones, es decir, ciertos medios de defensa que también son limitados, ¿no? Solo puede plantear algunas excepciones. Eso ya lo van a ver con mayor detalle en procesal civil. Finalmente, el juez, una vez escuchadas estas excepciones, emitirá una sentencia definitiva, ¿no? Una sentencia definitiva y posteriormente se procede a la ejecución. En estos procesos de conocimiento, entonces, se termina con una sentencia que reconoce un derecho, ¿no? Una sentencia que reconoce un derecho o una situación jurídica demandada. Una vez que esto concluye, una vez que concluyen estos procesos, se inicia la ejecución, ¿ya? La ejecución entonces va a buscar la materialización de las decisiones de la autoridad judicial. Cuando ustedes vean derecho procesal civil, van a ver cómo Giuseppe Chiovenda, uno de los grandes procesalistas italianos, decía que la ejecución tiene que implicar un proceso mismo, ¿no? Es decir, la ejecución ya no es parte del proceso como tal, es una nueva etapa en la cual se busca que se cumpla la sentencia establecida por el juez. Es así que nosotros tenemos ciertos procesos de ejecución, ¿no? Hay procesos de ejecución de sentencias que vienen posteriormente, obviamente van a ser estos ante el mismo juez que ha emitido la sentencia. El mismo juez que ha emitido la sentencia abre este proceso de ejecución. ¿Para qué? Por ejemplo, si se ha dispuesto en la sentencia, este señor tiene que pagar los $50,000 que debe, ahora ejecutemos eso, ¿no? Es decir, la parte acreedora le pedirá al juez, a ver, señor juez, informes de la ASFI, es decir, informes para ver qué cuentas tiene este señor, informes de derechos reales, veremos qué bienes inmuebles tiene este señor, informes de tránsito, veremos qué autos tiene este señor, para ver hasta qué punto pueden posteriormente venderse estos bienes y, bueno, el acreedor podrá cobrar y bueno,
ver satisfecho su crédito de manera forzada, ¿no? Tenemos además, entonces, dentro de los procesos de ejecución, los procesos de ejecución que pueden ser de prestaciones de dar, hacer y no hacer. Cada uno de estos tiene peculiaridades. Vamos a revisarlo en un momento más. Tenemos además el proceso coactivo. El proceso coactivo de cobro de sumas de dinero se va a caracterizar porque tiene una ejecución inmediata. Esto se va a dar es un ejemplo, ¿no? Se da en préstamos bancarios con garantía hipotecaria, por ejemplo, pero eso no impide que entre particulares también se pueda celebrar este tipo de contratos. A ver, para que proceda el proceso coactivo es necesario, en primer lugar, un crédito que tenga garantía hipotecaria, ¿ya? Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que el demandado, bueno, el deudor, perdón, renuncie a los trámites del proceso ejecutivo, es decir, diga lo siguiente: yo, cuando incumpla, renuncio a someterme al proceso monitorio ejecutivo, es decir, un proceso un poco más largo, ¿no? Y cuando hace eso, procede el proceso coactivo, que es mucho más rápido todavía. Van a ver ustedes que los plazos son mucho más cortos y básicamente se procede de manera mucho más rápida a la ejecución de la obligación, ¿no? Cuando nos referimos a la ejecución, nos referimos a que se materialice, ¿no? De manera forzada y ante la autoridad jurisdiccional. Estos son procesos entonces más rápidos y efectivos. Finalmente, podemos distinguir nosotros los procesos concursales y procesos voluntarios. Los procesos concursales nosotros ya los hemos estudiado. Recuerdan que nosotros en las formas de cumplimiento hemos podido estudiar la figura de la cesión de bienes. La cesión de bienes, como habíamos dicho, puede ser voluntaria mediante una figura contractual o también puede ser judicial, como habíamos analizado. Y la cesión de bienes judicial se va a dar mediante el proceso concursal, ¿ya? El proceso concursal, entonces, procede y puede darse mediante un concurso necesario y mediante un concurso voluntario. Eso ya lo hemos estudiado de manera detallada, si se acuerdan. ¿No? Un conjunto hemos visto que el deudor puede plantear la demanda concursal y decir: señor juez, quiero entregar todos mis bienes a mis acreedores para que ellos los vendan y posteriormente ellos cobren la deuda. O puede ser necesario, puede ser un concurso necesario en caso que uno de los acreedores le diga: señor juez, mi deudor tiene ya 3 procesos ejecutivos, entonces llamaremos al concurso, ¿no? El proceso concursal viene la palabra concurso viene del verbo concurrir, ¿no? En el caso que nos ocupa, nos dice Osvaldo Alfredo Gossaini, el proceso concursal judicial, en el proceso concursal judicial van a ser los acreedores de un sujeto al que también se lo denomina causante, quienes concurren a hacer valer sus derechos. Entonces, hay una figura que no les he dicho, que se llama el fuero de atracción. En el proceso concursal puede ser uno de los acreedores o puede ser el deudor el que demande y diga: este tipo está en cesión de pagos, es decir, no ha cumplido sus obligaciones, por lo cual va a entregar sus bienes, ¿no? El deudor puede decirlo voluntariamente: voy a entregar todos mis bienes para que mis acreedores los rematen. O uno de los acreedores puede decir: ha entrado en cesión de pagos, tiene 3 procesos ejecutivos, entonces que vengan todos los acreedores y que esta persona nos ceda todos sus bienes. Y el fuero de atracción lo que va a hacer es traer a todos los acreedores dentro de un mismo proceso, ¿no? Y después se procede en la manera en la cual se les ha explicado, es decir, hay una junta de acreedores, hay un síndico que va a establecer un informe, etcétera, ¿no? Lo hemos analizado de manera ordenada.
Finalmente, dentro de los procesos tenemos el proceso voluntario. El proceso voluntario se cuestiona que sea un proceso, en primer lugar, ¿no? Se dice, no hay partes contrarias, no hay un conflicto como tal. Lino Enrique Palacio nos dice, el objeto del proceso voluntario está constituido por una petición extracontenciosa, es decir, que no hay conflicto, que es el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial y en interés del propio peticionario la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. Entonces, sencillamente es una petición ante la autoridad jurisdiccional que va a reconocer una situación jurídica. Nosotros hemos visto que una de las figuras que hemos estudiado se da en el proceso voluntario, ¿no? Ahora vamos a analizar las limitaciones al cumplimiento forzado, ¿no? Ya hemos visto entonces que hay diferentes tipos de procesos y todos estos tipos de procesos pueden ayudarnos para comprender cómo se ejecuta forzadamente la obligación. Previamente, como hemos visto, se realiza un proceso, sea ordinario o puede ser monitorio, para finalmente ejecutarse esas decisiones de la autoridad judicial, ¿no? Y de esa manera el acreedor llega a la ejecución forzada de la obligación, ¿no? El cumplimiento forzado. El cumplimiento forzado entonces se va a dar el momento en que el acreedor llegue ante una autoridad jurisdiccional para que se cumpla la obligación que se le debe. Y el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento forzado, puede darse de dos formas. Puede darse en especie, o también llamado in natura, y puede darse también por equivalencia. El cumplimiento forzado va a darse en especie o in natura cuando el deudor finalmente, después de exigirle de manera forzada la prestación, cumpla exactamente la prestación que debía. Y va a darse por equivalencia el momento en que nosotros hemos visto, ¿no? No siempre va a ser posible que se cumpla la obligación, porque ya ha pasado un tiempo y tal vez ha sido una prestación de hacer que sencillamente ya no puede cumplirse o que las circunstancias mismas de la vida hacen que ya no sea necesario incluso que se cumpla, ¿no? Es decir, yo anteriormente le he pedido a esta persona que me lo haga una mesa de madera, pero ahora he perdido ese interés. Puede suceder, ¿no? Entonces, ya no quiero que me devuelva la mesa, ya no quiero que me entregue la mesa, sino lo que quiero es que me termine pagando por equivalencia el valor que yo le he pagado y si correspondiera además los daños y perjuicios, ¿no? Eso que nosotros hemos visto cuando veíamos la estructura de la obligación, el deudor tiene débito, pero también tiene responsabilidad, ¿no? Si es que ha generado daños, tendrá que responder por esos daños. Puede suceder entonces que el cumplimiento en especie no sea practicable porque han acontecido modificaciones al objeto, ¿no? Modificaciones en la persona del deudor o cualquier vicisitud que limite las facultades del acreedor. Entonces, por ciertas circunstancias, probablemente el acreedor ya no quiera exactamente la misma prestación. Entonces, la ejecución de la prestación que se exige ante la autoridad judicial puede tener ciertas variaciones según el caso concreto y según el objeto de la obligación, por lo que distinguimos la ejecución forzada de prestaciones de dar, la ejecución forzada de obligaciones de hacer y la ejecución forzada de obligaciones de no hacer, ¿no? La ejecución forzada, entonces, va a variar según se haya establecido que se deba cumplir una prestación de dar, una de hacer o de no hacer. A ver, ¿por qué se llama entonces limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones? Porque no siempre se va a poder cumplir de manera exacta la obligación y porque también tiene que seguirse cierto procedimiento, ¿no? A ver, empecemos entonces con la ejecución forzada en prestaciones de dar o en obligaciones de dar. El acreedor, cuando se trata de prestaciones de dar, tiene la opción
de pedir exactamente esa obligación, ¿no? Es decir, que se le entregue un bien. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la prestación de dar acudiendo a la acción procesal, que ya sabemos qué es, exigiéndose los siguientes requisitos. Para que una prestación de dar pueda pedirse en vía judicial, es necesario, en primer lugar, que la cosa exista, ¿no? Si la cosa ha dejado de existir, el acreedor ya no puede pedir que se le entregue esa cosa. Si tenía que entregar una determinada casa y, bueno, sencillamente la casa por culpa del deudor ya no existe porque, qué sé yo, no ha cumplido con los cuidados necesarios. Ustedes ya saben que en la prestación de dar, quien debe una prestación de dar, además tiene que resguardar el bien. Entonces, tal vez no lo ha resguardado, tal vez no lo ha cuidado y la cosa perece. Entonces, no puede exigirse la entrega del bien mismo, sino lo que se va a exigir es el pago de daños y perjuicios, exceptuando, claro, la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿no? Eso vamos a estudiarlo también, la fuerza mayor y el caso fortuito, les adelanto, pero no. Estamos ante circunstancias que no eran previstas. Puede suceder, por ejemplo, que el bien que se haya vendido haya perecido por un deslizamiento o por un terremoto, etcétera. Y en esos casos, obviamente, no se podrán pagar los daños y perjuicios, no se podrá exigir los daños y perjuicios. En segundo lugar, tiene que estar en patrimonio del deudor. El acreedor, como nosotros hemos visto, tiene las facultades o el poder para agredir el patrimonio del deudor y no así de un tercero. Por eso hemos visto que las medidas precautorias, por ejemplo, son importantes, ¿no? El acreedor, entonces, no podrá. ¿Qué pasa si el deudor ha vendido, por ejemplo, el bien que le debía al acreedor? Lamentablemente no se puede acudir y decirle, señor juez, pido que se me entregue el bien que está en manos de esta tercera persona. Claro que no. ¿Por qué? Porque solo se puede agredir el patrimonio del deudor. Nosotros hemos visto al principio que la obligación implica una relación entre patrimonios, ¿no? Entonces, el momento que incumple el deudor, va a haber que se agreda su patrimonio, es decir, que se ataque su patrimonio y que con la venta de los bienes de su patrimonio se pueda satisfacer las deudas existentes. En caso que pretenda recaer sobre un bien que ya ha sido transferido a un tercero, tendrá que pedir previamente la nulidad, anulabilidad o tendrá que exigir la inoponibilidad del vínculo ante sí. ¿A qué se refiere esto? Si una persona quiere un bien, o sea, quiere cobrar con un bien que está en manos de una tercera persona que ha adquirido, por ejemplo, Nicole Bustillos me debe dinero, pero no me ha pagado. Entonces, yo le he prestado dinero sabiendo que ella tenía una casa sobre la cual yo en algún momento podría recaer en caso que ella me incumpla. Pero ella lo que ha hecho es vendérselo a Carmen, supongamos. Ha vendido esa casa a Carmen, pero puede suceder que esto haya acontecido bajo ciertos vicios del consentimiento, o mejor dicho, bajo ciertos vicios del contrato que van a analizarlo en la materia siguiente. Entonces, yo no puedo atacar directamente al bien que ya se encuentra en el patrimonio de Carmen, sino que tendré que decirle al juez, o bueno, si es que quiero atacar el bien que está en manos de Karen, tendré que decirle, señor juez, pido la nulidad de esa transferencia que se ha realizado, o de alguna manera tendré que buscar la invalidez de ese vínculo que hay entre el tercero y mi deudor, ¿no ve? Pero vamos a ver también que hay otros mecanismos. En tercer lugar, tiene que tener posesión de la cosa debida, ¿no? El deudor tiene que tener la posesión de la cosa debida para posteriormente desposesionarlo y que el acreedor pueda entrar en posesión del bien. Es así que nuestro Código Civil, en su artículo 1467, nos dice que el acreedor puede ser autorizado por la autoridad judicial para ingresar en posesión del bien. Y nosotros vamos a ver en nuestra siguiente clase que el Código Procesal Civil permite desapoderamientos y el uso de la fuerza pública, inclusive
para las prestaciones de dar, es decir, para que se entregue el bien que se debía entregar, ¿no? De esta manera, entonces, y debido al tiempo, es que damos por finalizada nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.